Voy a darle la bienvenida a mi colega, y qué orgullo decir que es un colega, un periodista que me hace sentir orgullosa de esta profesión, de este oficio, en verdad. Luis Núñez, periodista del periódico El País de España. Luis, ¿me escucha bien? Hola, sí, buenos días. Bueno, me llamo Julio, creo que ha habido un error, pero... Ha habido un error, sí. Lo entiendo. Julio, gracias. Sí. Gracias por estar con nosotros. Corrijo el error. Julio Núñez, periodista del periódico El País de España. Y se encuentra también acá con nosotros Edwin Alvarado. Sin error en el nombre, ¿verdad, Edwin? Estamos muy bien. Gracias. Edwin Alvarado pertenece a la comunidad boliviana de sobrevivientes y estamos hoy poniendo énfasis en lo que mi colega Julio Núñez viene siguiendo, no ayer, sino hace tiempo ya, y me gustaría cederle primero la palabra a Julio para que vuelva a contar esta historia de cómo se destapa en España y en la redacción del País un caso tan escabroso y que por supuesto que nos mueve lo más profundo en Bolivia. Julio, quisiéramos escucharte primero. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al programa. La verdad es que el honor es mío poder estar en su casa, ¿no? en Bolivia, que de alguna parte también ya va siendo parte también de mi hogar, y es un honor compartir también la profesión con profesionales como ustedes que se preocupan de estos temas y que además aportan valor a lo que hago yo, con lo cual eso al final pues me hace sentir muy, muy agradecido. Un año después de haber publicado el diario del cura pederasta de Pedrajas, ¿no? en el que admitía haber abusado de al menos 85 niños, a día de hoy sabemos que fueron cientos en Bolivia, concretamente en el colegio Juan 23 de Cochabamba, y que los superiores lo encubrieron, los provinciales de la Orden de la Compañía de Jesús, pues el diario El País ha conseguido publicar otro diario, un diario que estuvo en posesión hasta hace prácticamente poco de la Compañía de Jesús, junto con una investigación canónica que la propia orden hizo, con interrogatorios y con pruebas del también español Lucho Roma. Los manuscritos de Charagua, que es como lo bautizaron, relatan cómo no solamente abusaba de decenas de niñas, sino que también las fotografiaba, las grababa en vídeo, se valía de ello para fabricar ese terrorífico material pornográfico con el que después se masturbaba o podía, aún no sabemos, distribuirlo. Sí. Y cómo en ese reportaje que publica El País también incorpora la documentación de una investigación que llevó a cabo la Compañía de Jesús en 2019, en el que aparece una carta, tú la leías muy bien al principio, ¿no? En el que él confesaba sus crímenes, aunque él no lo llama crimen, sino debilidad, algo muy terrorífico, ¿no? Que una persona crea que eso es una debilidad y un fallo y no un delito punible. Y también incorpora una serie de interrogatorios, pruebas también de informes psicológicos en el que demuestran ya no solamente que esta persona abusaba, fotografiaba, sino que la Compañía de Jesús lo encubrió, al menos desde el año 2008. Julio, la Compañía de Jesús esto lo conoció en el año 2019 y no entregó este material, que es un delito poseerlo, sí, y conocer ese delito y no denunciarlo también es delito, no lo entregó a las autoridades bolivianas hasta el año 2023, en el que el periódico El País publica el caso de Pedrajas, ¿no? Julio, y esto estalla. Julio. Y bueno, también el diario El País ha conseguido entrevistar a varias víctimas. En el reportaje aparece una. También, y esto hay que destacarlo de una manera muy fuerte, en letras grandes, que la ayuda de la comunidad de sobrevivientes de abusos de la Iglesia de Bolivia, tenemos aquí, como has indicado, a uno de sus representantes. Gracias a su ayuda pude contactar con esa víctima y bueno, y crear de alguna manera una fotografía del terror, o sea, un relato en el que ya no solamente se habla de los abusos, sino también del encubrimiento y todavía de lo que hace falta porque salga a la luz, ¿no? O sea, Julio, una combinación entre abuso, y en el que por primera vez aparece que esto no hay que olvidarlo. El misionero español ejercía un poder
no solamente espiritual, un poder físico, un poder religioso, sino también un poder colonial. O sea, aquí Julio, estamos quiero hablando retroceder un poco, Sí, si me permites, quiero retroceder para establecer algunas fechas que son clave y luego sí entrar a detallar, porque hoy más que nunca podemos decir que en el detalle está el diablo, porque mientras más detalles conocemos, más nos damos cuenta de la magnitud del horror. Pero quería primero, para nuestras amigas y amigos que hoy nos siguen, después de esta última publicación tuya, Julio, y te tuteo porque eres colega, te veo muy joven, me gustaría establecer las fechas y cómo accedemos como medios, pero comenzando por supuesto con El País, al diario de Pedrajas, y cómo accedemos a este otro diario y cuáles han sido las acciones bien ancladas en el tiempo de las representaciones de la Iglesia Católica para retomar esta primera línea cronológica. Por favor, Julio. Sí, en el caso de Pedrajas, el diario lo recibe el periódico El País gracias a la acción de un sobrino de Pedrajas que lo tenía en su poder, ¿no? Y que lo descubrió a finales del año, bueno, a comienzos del año 2021-22, creo recordar, y después de intentar denunciar el caso ante la Compañía de Jesús, esta no le hace caso y contacta con el diario El País. El diario El País se hace con el diario gracias a esta donación, digamos, y dedica casi un año entero de investigación constante para poder certificar su autenticidad, consigue contactar con víctimas y bueno, lo publica. Digamos que esa es la cronología, ¿no?, de los hechos de una serie de abusos que tienen lugar desde los años 70 en adelante. El caso Pedrajas, como ya se informó en su día, pues él falleció en el año 2009, que fue en el momento en el que el diario viaja a España y queda olvidado en un cajón hasta que este sobrino, como digo, lo encuentra. La repercusión en el año 2023 del caso Pedrajas me lleva a Bolivia, y investigando allí, bueno, pues me entero y por una serie de fuentes que hay que guardar, tengo que guardar en el anonimato, me hacen saber que hay otro diario y que hay una investigación, ¿no?, que llevó a cabo la orden. Y bueno, a lo largo de mi estancia en Bolivia y luego ya en Madrid, consigo acceder al diario de Lucho Roma, a esta serie de investigaciones, y dedico un año entero a investigar, a ir atando cabos, a ir haciéndome de más información. Julio, ¿dónde estaba el diario de Roma? ¿Dónde se encuentra este diario? ¿Cuál es el camino de este texto? El texto él lo redacta en el año entre el 96 y el año 2000 en Charagua. Entendemos que él ese manuscrito o lo que nos ha llegado a nosotros lo conserva hasta el día de su muerte, que es en la residencia de Charagua. Ese diario se lo guarda la orden, lo integra en su investigación, que luego en el año 2019 lo guarda en un cajón. 3 años después, o 4 años después, mejor dicho, ese diario sale a la luz. Alguien me lo hace llegar y yo empiezo a investigarlo. Sé que paralelamente esa documentación también fue entregada a la Fiscalía. Entonces entiendo que la Fiscalía y la justicia boliviana tiene el diario y toda esta información de la que estamos hablando. Julio, ¿cuál es tu impresión como ciudadano español, como periodista español, después de haber agarrado este primer hilo que se llama Pedrajas, de este primer diario del más conocido Pica? ¿Cómo hilas esto y lo conectas al país? Me gustaría una lectura más general. ¿Cuál es tu lectura como ciudadano, como periodista español, de estas piezas que vas juntando, Julio? Bueno, el tema de Pedrajas y el de Lucho Roma, los abusos que ejercieron, cuadran perfectamente con lo que ha sucedido en todo el mundo. El diario El País lleva investigando abusos en la Iglesia desde el año 2018. En España ha logrado crear una base de datos de más de 1.500 acusados
la mayoría destapados por este periódico. Con lo cual esta metodología de abusos, de entrar en los dormitorios, abusar de menores indefensos y de cómo la Iglesia, en este caso la Compañía de Jesús, protegió a estos criminales, es una cosa que ha sucedido en todo el mundo. Hay una diferencia que podemos ver en Bolivia, y es que las autoridades bolivianas han podido entrar y registrar las dependencias de los jesuitas y acceder a muchísima información que en otros países ha sido imposible porque están protegidos por ley, ¿no? Entonces vemos que en estos archivos hay muchísima suciedad, muchos trapos sucios que tienen que salir a la luz con nombres de acusadores y con pruebas tan terroríficas que superan la ficción, como es el caso de Lucho Roma, ¿no? Que sobrepasa no sé, lo que una persona puede llegar a imaginar, ¿no? Que es la brutalidad del abuso combinada con fotografías y con esa impunidad terrible. Pero para terminar, y en una frase, son casos que ocurrieron en todo el mundo. Es verdad que también se ve muy claro que hay una cualidad, y es que en muchísimas ocasiones, cuando la persona abusaba en España, para evitar ya el escándalo máximo, lo trasladaban a Latinoamérica y allí, bueno, pues seguía abusando con más impunidad, con muchísima más impunidad. Y en el caso de Bolivia tenemos el caso de Luis To, también destapado por el país, y el de Chesco Peris, ¿no? Y el de muchísimos más que no conocemos. O sea, eso es una realidad que existe. Así es. Julio, para cederle la palabra a Edwin Alvarado, quiero hacer un par de anotaciones, más como lectora de tu trabajo que ha sido publicado, esta última entrega, ayer domingo. Quiero compartir con las amigas y a los amigos que nos están acompañando en este momento el horror que han seguramente sentido tantas, sobre todo niñas y niñas indígenas. Creo que hay un par de características, siguiendo las palabras de Julio, que se pueden desprender, si bien hay abusos a lo largo de estas últimas décadas y más atrás todavía de religiosos contra niñas, niños y jóvenes. Hay que ir desprendiendo algunas características. En el caso boliviano yo hablaría de dos, regional más bien. Por un lado es ese mecanismo de la Iglesia Católica de trasladar. Se identifican problemas recurrentes de religiosos que abusan sexualmente de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y los trasladan. Me parece que es una estrategia muy recurrente. Y la segunda, Julio y Edwin, es el abuso especialmente de la población indígena, de las mujeres y de las niñas indígenas. Lo hemos visto en varios casos y lo ha recordado en una entrevista Pedro Lima, cuando nos contaba una vez más cómo hizo la denuncia cuando él advirtió que habían abusos y confronta al religioso y recibe como respuesta: estás exagerando. Recibe como respuesta: te has golpeado la cabeza, terminamos esta conversación. Recibe como respuesta: no te ocupes ya de esto. Son niñas indígenas. Ya se han debido olvidar. Es decir, creo que vale la pena subrayar esto en el caso del contexto boliviano. Edwin Alvarado pertenece a la comunidad boliviana de sobrevivientes. Me gustaría, Edwin, que se presente y que nos diga cuál es la lucha y cómo están ustedes asumiendo esta información destapada en el país y con eco en otros medios bolivianos. Claudia, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Un placer volverlos a ver. Concretamente, la comunidad boliviana de sobrevivientes tiene un propósito: es articular a las víctimas y sobrevivientes, representarlas en esta búsqueda de justicia, para lo cual previamente hay que ayudar a construir la verdad. Y esta verdad se construye a través de piezas, de un rompecabezas
aparentemente interminable, en el cual Julio Núñez Montaña, el periodista que está con nosotros, de manera valiente va colocando las piezas más importantes, las piezas angulares para construir la verdad. Pero esta comunidad de sobrevivientes, con la fuerza de su acción, está convocando a más víctimas. Cada día hay víctimas que se contactan con nosotros, sobre todo de la Compañía de Jesús, pero también de otras órdenes religiosas. Y nosotros estamos con ellos intentando reconstruir la verdad y preparándonos así para una fase jurídica, porque esto no va a quedar en lo mediático, no va a quedar en lo comunicacional. En este momento hay 2 ex provinciales jesuitas, no son curitas de parroquia, son 2 ex provinciales jesuitas con medidas cautelares. Se les ha dictado arraigo, se les ha dictado arresto domiciliario, se les ha dictado también prohibición de acercarse a las víctimas, y son medidas cautelares importantes. Más tarde, Claudia, lamentablemente entendemos, de alguna manera han logrado revocar la medida cautelar específica del arresto domiciliario de una manera increíble, sin comunicar a las víctimas, sin notificar, lo cual hace que la acción sea ilegal. Pero más allá de eso, es importante advertir a la ciudadanía que tenemos colectada una importante cantidad de testimonios que nos van a llevar a mostrar que más autoridades de la Compañía de Jesús estaban involucradas en el encubrimiento y en la generación de esta lógica de impunidad. Así que esa, Claudia, es nuestra lucha. Nosotros queremos encontrar la verdad, se construye a partir de información. Queremos alcanzar la justicia, será en la vía jurídica, será a través de diferentes canales. También para nuestros hermanos que han sido víctimas de estos abusos sexuales mientras tenían 11, 12, 13, 14 años, esperamos la sanación. Seguramente un trabajo de contención psicológica, un trabajo de sanación espiritual. Para ellos hablar es importante, es liberador. Por eso los invitamos a sumarse a la comunidad, y por eso es que todos los días estamos recibiendo nuevas personas en nuestra comunidad, nuevas víctimas, nuevos sobrevivientes. Y finalmente todo esto se orienta a que no haya repetición, ¿no? No podemos seguir tolerando que un sistema clerical, amparado en sus mecanismos institucionales de protección, siga permitiendo abusos a bolivianos, abusos a niños de distintas partes del país, ¿no? Nosotros, Claudia, estamos tremendamente sorprendidos porque la Compañía de Jesús ha optado sistemáticamente por la mentira. Lo de Pica es un caso aislado y no había sido verdad. No sabíamos y tampoco había sido verdad, porque resulta que habían diarios, habían documentos, habían cartas, habían varios instrumentos de comunicación que hacían que todos los jesuitas estén enterados, pero sobre todo sus provinciales y su general en Roma. Le mienten a la población, le mienten a las víctimas, le mienten a la justicia. Eso es un delito. Están obstruyendo a la justicia. Y ahora nos quieren hacer creer que exigen justicia. Han entregado el diario. Pero han entregado el diario solamente porque en el juego se les ha hecho pescuezas. De otro modo, no lo habrían entregado. De otro modo, habrían fomentado aún más el encubrimiento y la impunidad, ¿no? Edwin, Claudia, adelante. Sí, Edwin, quiero oír aparte de lo que, gracias al trabajo de Julio, hemos podido leer. Julio Núñez ayer en El País nos ponía muy temprano un texto que nos devuelve a casos no aislados, por supuesto, porque hay varios abusadores, pero nos ancla en este religioso por la cantidad, reitero, de niñas indígenas, por la forma, por la recurrencia. Estoy intentando
recordar las partes más duras de este texto, donde describe cómo este religioso llenaba su furgoneta de niñas y abusando de la confianza en el religioso que tenían las familias, padres, madres de estas niñas. Él las trasladaba hasta el lugar donde vivía, las encerraba y les ponía películas infantiles o pedazos de la vida de Jesús, y luego les pedía desnudarse, les tomaba fotos, luego recortaba las fotos, hacía collage, les pedía determinadas posiciones como echarse de costado, y luego se masturbaba con las mismas fotografías. Habla también de los abusos concretos que ha cometido contra niñas entre 8 y 11 años, es decir, el horror en todo su detalle. Pero reitero, no es el único caso, y me gustaría saber, preguntándole nuevamente al periodista Julio Núñez, ¿cómo advierte la justicia? Entre paréntesis, voy a pedir un comunicado que ha llegado a esta casa periodística en la mañana, lo voy a leer también en su parte más sobresaliente, pero quiero preguntarle a Julio cómo ve la respuesta de la Iglesia Católica, de las autoridades, pero también cómo ve la respuesta y las acciones de la justicia boliviana. Bueno, primero, en relación con la respuesta de los jesuitas, que por otro lado se publicaron a las 10 de la noche, algo inusual, no sé, lo normal es por la mañana o de una manera más rápida, bueno, admiten totalmente la realidad. O sea, que cometieron un delito en el encubrimiento del caso de Lucho Roma, tanto en el momento en el que descubrieron estos hechos, en el hecho de haberlo denunciado, y a pesar que sus sectores, los que llevaron a cabo la investigación, así lo reclamaban. Hablan también de que piden o urgen a la Fiscalía que investigue el caso, es decir, que investigue de nuevo a la Compañía de Jesús y que paguen todo aquel que haya hecho de encubrimiento. Esto último había que matizarlo porque lo que resulta también absurdo y que revictimiza a las víctimas es que la Compañía de Jesús eche la culpa de estos hechos a personas concretas, ¿no? No hay que olvidar que las personas que encubrieron este caso fue la cúpula completa de la Compañía de Jesús hasta el año 2023. O sea, es la institución, no son determinadas personas, y la Fiscalía entiendo que lo que debe de hacer es reabrir el caso porque hay hechos contundentes, pero también abordar y que esta situación de investigación a una entidad completa, no solamente a determinadas personas, ¿no? Hay que entender que es una congregación la que encubrió en general. Y también aquí debería de pedir o investigar o incluso resolver estos interrogantes de qué pasa con la congregación en España, supo también de estos delitos, y también de la curia en Roma, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que los jesuitas es la congregación del Papa Francisco, y también que, como bien comentaba Edwin, hay cartas que han salido hace poco a la luz que demuestran que esto era conocido desde Roma hasta Bolivia. Voy a leer porque ha llegado muy temprano, lo hemos hecho en La Razón Radio, pero reitero el comunicado de la Compañía de Jesús en Bolivia, que dice que no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abuso, porque primero son las víctimas. Nos dan 3 puntos en su comunicado. 1. Reconocemos con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes y actuar en favor de las víctimas fueron negligentes, indolentes y nefastas, sin colocar en el centro de su interés a las víctimas, por lo que quienes obraron de esa manera deberán hacerse responsables de sus acciones en el manejo de tales situaciones, según establezca la justicia boliviana en el marco del debido proceso. 2. Las actuales
autoridades a cargo del gobierno de la Compañía de Jesús en Bolivia, tenemos la obligación moral de no obrar como se hizo en el pasado, digno de enérgica condena. Por ello, además de haber materializado su colaboración con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, presentando denuncias ante esa instancia con la documentación con la que se contaba, en una línea de absoluta transparencia para que se conozca la verdad de los hechos, urgimos a la Fiscalía del Estado a reabrir el caso del jesuita catalán Luis María Roma y los que considere oportunos ante la evidencia del testimonio de víctimas y el material colectado en los allanamientos para establecer las responsabilidades de quienes pudieron conocer los hechos y no haber actuado conforme a ley. Tercer y último punto. Dado que la voluntad y mandato de la Compañía de Jesús es atender al daño y dolor ocasionado a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por jesuitas, ha instruido que una comisión liderada por la actual delegada de Ambientes Sanos y Seguros, profesional laica y psicóloga, inicie de inmediato la labor de contactar a las víctimas del caso Roma y otros más denunciados para establecer con ellas la mejor forma de atención a su situación particular. La Paz, 16 de junio del 2024. Escucho la reacción de Edwin. Gracias, Claudia. Indignados estamos en la comunidad boliviana de sobrevivientes porque en el primer punto habla de responsabilidades intuito persona. Las personas que hayan actuado negligentemente deberán asumir sus responsabilidades. No. Esas personas actuaron en nombre de la institución, actuaron con conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva en Bolivia. La máxima autoridad ejecutiva en Bolivia puso en conocimiento del general en Roma. En el segundo punto es una actitud hipócrita, intentar marcar, además actitud hipócrita y soberbia, intentar urgir a la Fiscalía a reabrir el caso. No son los indicados, no son los apropiados. El caso se tiene que reabrir, pero no porque la Compañía de Jesús hecha a la justiciera pida que se reabra el caso. Se va a reabrir porque han aparecido víctimas y porque el periódico El País ha hilvanado una importantísima investigación que le ha tomado un año. Otra vez pescotis. Y ahora se hacen a los que urgen a la Fiscalía que se reabra el caso. Eso es simple hipocresía y soberbia. En el tercer punto, plantean reactivar su comisión de escucha, sus canales internos, su plataforma de entornos seguros para contactar con las víctimas y ver la mejor manera de ayudarlas. En este sentido, la justicia boliviana debería, a manera de implementar medidas cautelares, prohibir a la Compañía de Jesús en pleno, a los sacerdotes, abogados, psicólogos y demás funcionarios de la Compañía de Jesús, debería prohibirles aproximarse a las víctimas como medida cautelar para evitar que sean cooptadas, para evitar que obtengan becas a Japón o becas a Brasil, como ha sucedido. Por otro lado, esta plataforma de entornos seguros, y se va a develar también próximamente, es abiertamente encubridora. Su misión es clara, es captar a las víctimas para evitar que lleguen a la justicia, ¿no? Y además, estos canales de investigación son totalmente revictimizantes. Ni bien contacta una persona con este canal, le piden que escriba su caso. Lo entrevistan con una primera comisión de investigación compuesta por exfiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Luego lo entrevistan con el encargado de la comisión. Luego le piden una segunda entrevista con una segunda comisión interna de investigación. Incumplen sus supuestos plazos de protocolo. Entonces, estas comisiones, que en este momento además están hostigando a las víctimas de otras órdenes religiosas para que presenten denuncia pública para distraer el caso de la Compañía de Jesús, no deberían funcionar en Bolivia. Es
la Fiscalía quien debe emitir una medida cautelar para prohibir que la Compañía de Jesús, todas sus autoridades, clérigos, laicos que trabajan, no se aproxime a las víctimas. Porque podrían intimidarlas, está claro ese punto. Muchas gracias, Edwin Alvarado. Será hasta una próxima oportunidad, parte de la comunidad boliviana de sobrevivientes, donde seguramente intentarán también contactar otros testimonios, otras víctimas. Y le dejo una última línea para cerrar a Julio Núñez. Primero, disculpándome sinceramente por la equivocación en el nombre, Julio, y en segundo lugar, presentando mi sincera admiración por un trabajo que no hace sino beneficiar a nuestras sociedades en este escándalo que supongo que Julio no va a dejar ahí. Muchas gracias por entrevistarme, y también me gustaría agradecer estar aquí presente a Edwin y a la comunidad. Al final, yo trabajo con la voz de las víctimas, ¿no? Son ellas las que de una manera muy valiente están dando un paso hacia adelante, jugándose su salud para contar esto. Entonces, a las que hay que agradecer y sobre todo respetar en su intimidad y bueno, en fin, y conjuntamente, socialmente apoyarlas, son las víctimas, ¿no? Así que públicamente agradezco también a la comunidad y personalmente a Edwin, que está aquí. Son los que están derribando el muro de silencio de los abusos en la Compañía de Jesús. Gracias, Julio, Edwin, y cuentan acá con un medio que sí los acompaña en la búsqueda de la verdad y de la justicia para un horror, una Bolivia lastimada en su lugar más inocente. Gracias a ambos y estaremos en contacto. Gracias. Un placer, gracias.